Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en los personajes OP, el power creep y la variedad en Genshin Impact. Hace poco hice un vídeo hablando del power creep, lo recordaréis, os gustó muchísimo, pero hoy vamos a hablar de algo mucho más importante y es... Se comenta que Arlequino, otro carry de Pyro y otro personaje que se supone que viene a power creepear a todo lo anterior. ¿Puede afectar esto a la jugabilidad general? ¿Puede afectar a los jugadores, a vosotros que queréis armar un equipo, que queréis invertir en cierto personaje que os gusta y todo lo que viene alrededor de ese personaje? Y el hecho de que nos saquen estas nuevas piezas del puzzle, que todas nos desestructuren o desconfiguren quizá planes que teníamos sobre equipos o personajes, puede afectar a la jugabilidad de Genshin Impact. Y sobre todo, que esto es más importante, ¿por qué muchos de los creadores hablamos sobre techos, daños por rotación y cómo esto se puede traducir en Razor y en por qué toda esta estrategia de marketing bien hilada de Genshin, obviamente toda hecha para que gastes dinerito salvaje y tarjeta, puede medirse de cierta manera para darnos cuenta de qué personajes podrían tener mayor proyección a futuro? Es decir, darse cuenta de lo que termina mereciendo mucho más la pena al final decidir invertir tu dinero, gastar descaradamente tu dinero o tu tiempo, el cual transformas en protogemas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bene, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal y vamos con el vídeo. Pues bien, la premisa de esto es muy importante y es que Fontaine, a pesar de que no viene un elemento nuevo y no ha venido algo revolucionario y desde luego no ha sido la región más top de Genshin, Genshin empezó pues Mondstadt más Liyue, después Inazuma y fue una crecida brutal y después Sumeru con el elemento de Endro fue ya un sinsentido de grande y sin embargo en Fontaine ya no ha seguido creciendo, ha sido una región bastante más paradita. Pero si nos ha traído una cosa Genshin, y desde luego esta vez, porque si entramos en el debate de si es bueno el power creep o no, lo podemos desarrollar más adelante, pero la realidad es que Fontaine si una cosa nos ha traído, y no venía mal a nivel timing, es power creep como tienen la mayoría de gachas y en resumen y general la mayoría de videojuegos. Fontaine nos ha traído los techos más elevados, tanto en carries como en soportes, en Genshin Impact. A día de hoy, Furina C2 está dentro de 4 de los 5 mejores equipos del juego solo por esa C2 y el 100% de daño infligido a todo el equipo. Ha venido Nubilet, que ha power creepeado literalmente ya no solo a todos los carries hidro, a pesar de hacer una función distinta, sino a todos los carries de Genshin en general. Ha venido Shiori, que ha power creepeado Albedo también de una manera algo descarada en el sentido de menos utilidad pero más daño bruto y algunas discrepancias con ciertos equipos, pero bueno, es un power creep al fin y al cabo. Gaming, que aunque se suponga que Gaming es de Liyue, ha venido en esta era Fontaine y en este parche además teniendo mecánicas de perder y ganar vida para activar el cazador fantasmal de Fontaine y literalmente Gaming ha power creepeado a lo bestia a todos los carries Pyro, incluida Jutao, que anteriormente otros compañeros y yo hemos comentado esto en ciertos vídeos. Ha habido una oleada muy grande y muy interesante sobre todo interesante la verdad, de hate, pues porque se sabe que muchos jugadores de Genshin tienen mucha intensidad y vinculación emocional con los personajes, cosa que hablé en otro vídeo que está por aquí. Y al final este tipo de cosas, por mucho que alguien se pueda enfadar o que se generen funas o controversias sobre este tipo de cosas, la realidad y los hechos son otros totalmente distintos. Y sí, Gaming ha power creepeado a Jutao en todos los aspectos, variantes y equipos, pero es que además viene Arlequino, que se supone que viene a hacerle lo mismo a Gaming y al resto de personajes. Y así una lista, como estáis viendo, bastante amplia de personajes en Fontaine. Y bien, el punto del power creep es que realmente, por ejemplo en esta rail, si bien padre rail con recompensas, sí que ha traído muy rápido power creeps de personajes de hace poco y es un juego que apenas tiene un año, y el resto de gachas, digo esta rail porque es un ejemplo que podéis decir, ah vale, ya entendí, nos están trayendo personajes nuevos que hacen lo mismo que unos que salieron hace nada pero mucho mejor para que nos dejemos los dineros constantemente en bucle. Sí, básicamente es eso. En el resto de gachas esto ocurre de manera descarada continuamente.
bastante. La realidad es que en Genshin no solo han tardado 3 años, literalmente, porque llevamos 3 años y medio de juego, con lo cual está bien a nivel de timing, sino que han trabajado mucho en que Gaming se juega descendentes y si bien Power Creepea como Carry Piro a Hu-Tao, Hu-Tao se puede jugar en equipos fuera descendentes, con lo que te aporta más variedad. Lo mismo para Neuvillette si lo comparamos con el resto de carries Hydro, que principalmente son Tartaglia y Ayato. Hace cosas distintas en equipos distintos, a pesar de haberle literalmente pisado. Cuando veis que seguramente lo hicieron a posta en la cinemática donde Neuvillette aplasta a Tartaglia, querían hacer una declaración de intenciones y un homenaje a los ballenas que mantienen el juego, lógicamente. Y así sucesivamente. Ahora, todo esto, ¿cómo puede afectar a Genshin Impact? Y sobre todo, como explicaba, ¿cómo podemos utilizar el aprendizaje sobre esta tendencia para que se beneficien todos los jugadores? ¿O por qué es tan consumido este contenido de builds y techos en el juego y demás en relación a lo OP, al power creep y a los personajes que salen siendo mejores que otros, para beneficiar a toda la comunidad, a pesar de que existe, y es totalmente cierto, la frase de ¿pa' qué? Si el abismo te lo pasa con todo a C0 y es fácil inchi miñi miñi. Es realidad, eso es una frase que lleva toda la razón. Pues bien, sirve para esto. Ahora hablamos de la conclusión y cómo afecta. El tema de hablar de este tipo de cosas, sobre todo de techos y daños por rotación, y sobre todo el potencial máximo de un personaje, por mucho que tenga o no tenga power creep, o que nos pueda dar la posibilidad en el futuro de constelaciones y armas, que aunque seáis free to play, es algo realista que todos y todas habéis querido algún día llevar al cielo a vuestro waifu favorita, y hay personas que de manera free to play han conseguido sacar C6 de 5 estrellas a costa de no haber tirado por nada en 2-3 años, nada más que no sea su personaje favorito. Pues esto sirve para lo siguiente: los personajes que hacen su función a C0, tanto soportes como carries, pero luego no han tenido posibilidades de hechos muy altos superiores, la historia de Genshin nos ha contado que estos personajes terminan siendo olvidados. Ejemplos de personajes que hacen su función decentemente a C0, pero luego no han tenido más evolución en techo, ha sido Tartaglia, que a día de hoy ya no vende y no lo juega nadie. Ha sido, por ejemplo, Linei, que a pesar de tener constelaciones más o menos buenas, pues lo mismo, no vende y no lo juega nadie. Eula tiene su C6 increíble, pero es cierto que es demasiado nicho el físico y a C0 ni siquiera hace un trabajo tan bien como otros personajes. Xiao es otro ejemplo de un carry que a C0 hace todo bien, pero luego sus constelaciones no le dan un techo superior, a pesar de haber traído un personaje nuevo que es Xianyun, que al final se terminó utilizando para todo menos para los equipos de Xiao, y así sucesivamente en personajes que no techean. Ejemplos por el contrario, personajes con techos abismales se han convertido literalmente en los must pull del juego. Es decir, los equipos de Neuvillette o el propio Neuvillette, por los techos que tiene, Furina con la C2, Nahida con la C2, y me diréis, bueno, pero son arcontes ya. Pero luego Kazuha no es arconte, Xianyun no es arconte, y esa potencialidad de sus C2, o incluso Yelan C1 y Aqua y ese techo tan alto, le ha dado mucha vida útil al personaje. Y estos techos, este semiballeneo que plantean los jugadores, y junto con el punto del vídeo que es los personajes OP, como estos que pueden techear tanto, y esta variabilidad, versatilidad en el juego, lo que nos da es que tratan de que cada personaje nuevo, que parece que power creepea todo lo anterior, como puede ser Arlequino, también se trabaja y se base mucho en que ese personaje nos venga a traer o bien mecánicas nuevas o bien utilizar mecánicas que no utilizaban los anteriores personajes que están siendo power creepeados. Y esto es algo increíblemente bueno, y no solo es increíblemente bueno, sino que dentro de toda la maraña de cosas malas que hace Hoyoverse, hay que también ser maduro y ver las cosas positivas, como el último evento, que es buenísimo, por poner un ejemplo. Pero esto y este trabajar en los personajes para que literalmente no opaquen y hagan desaparecer los anteriores, aunque al final el efecto de los jugadores sí suele ser ese, es muy bueno. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro del resto de personajes? Pues básicamente si hay soportes que puedan tener mucho más techos con C1, C2 y que tengan más potencialidad a futuro que los personajes que se opacan a C0, es posible que ganen con el tiempo más sitio. Ejemplo con Shiori y Albedo. Inicialmente a C0 recomendaría mucho más Albedo, a pesar de que Shiori, como expliqué, tiene más potencial de daño. Pero es posible que mucha gente, por el hecho de ser waifu y tener pues más potencial de daño, termine usando más a Shiori para ver los techos de los equipos de Ito y Navia, porque a partir de la C1 te da mayor techo que Albedo.
Lo mismo con los carries Pyro. Arlequino tiene pinta de que va a venir a jugarse en equipos que anteriormente no se jugaban, como la sobrecarga, pero va a hacer el trabajo bien, igual que Gaming en descendentes, por los escalados y el potencial daño que tiene, y que se puede beneficiar tanto de Furina como de Xianjun Bennett, y se puede curar fuera del campo, a pesar del talento que decís que no se cura más que con su elemental, pero el talento especifica dentro del campo. Esto es una cosa del kit de Arlequino que veremos en otro vídeo. Y así sucesivamente. Así que esperar en Genshin una era en Natlan y el final de Fontaine de personajes que ahora sí no ha ocurrido durante 3 años, nos power creepen todo lo anterior y posiblemente solo se rescaten de la era anterior de Genshin las C2 de los soportes arcontes que más te echan en el juego, como podrían ser principalmente, y os lo digo sobre todo si jugáis descendentes, pero si no, Xianjun C0 está bien. Kazuha, Nahida, Furina, Xianjun C2, Yelan C1 y Arma, y poquitos soportes más, porque empezarán a venir cosas extremadamente potentes en Natlan. Y lo mismo con los carries. Acaban de sentar un precedente y una nueva era en Genshin. Y si bien hasta ahora había carries que no lo hacían mal, que no eran el responsable del daño del equipo, que podían tener buenos techos, pero dependían del equipo, están empezando a traer los carries devastadores, power creepeadores. Como son Nubilet, como lo ha sido Gaming con todos los carries Pyro, siendo un 4 estrellas, como posiblemente lo sea Arlequino, y preparar las tarjetas que le gusten los carries, porque hay tanta cantidad de carries que las posibilidades de que los nuevos carries revienten los anteriores. Disclaimer: Grizzly y Linnea no han hecho esto con Ayaka y Clice 2 o carries Pyro anteriores, pero posiblemente empiecen a abusar y empezáis a ver carries que a C0 hacen trabajos superiores a carries antiguos a C2 y nos empiecen a sacar esos mismos carries a C0 que con C1 o C2 sean ahora mismo los nuevos techos del juego y posiblemente tengan mucha más vida útil actualmente en Genshin Impact. Así que poquito más. Era un vídeo para explicaros toda esta línea de marketing y de desarrollo de personajes en el juego. No os quedéis con la parte mala o asustaros, quedaros con que es posible que también estos nuevos carries hagan más funciones que lo que harían los personajes antiguos. Me olvidado poner el ejemplo de Navia, pero el Navia sigue la misma historia que os he comentado. Navia tiene más funciones, pero también las mismas que lo que haría Itto. Tiene un potencial menor de techo que el propio Itto, pero saliéndose del equipo cerrado de Itto, dando un trabajo del 90% de lo que hace Itto, con lo cual está tranquilamente a la altura de Itto, pero con más variedad. Y es una waifu con números grandes y otras cosas también. Así que es más de la línea de lo que nos ha traído Fontaine y de lo que va a evolucionar Genshin Impact. Simplemente que lo tengáis en cuenta y que sepáis que todo esto, este análisis, también sirve incluso para la gente que le da igual todo, pero que dentro de lo que cabe, si cree que va a haber un proyecto de aquí a muchos más años y Genshin parece que mínimo va a durar 12 años, llevamos solo 4, tenga en cuenta que las cosas no son regalos, que el dinero no crece en los árboles y que incluso si eres free to play, el tiempo que consigues poner en Genshin para transformarlo en protogemas también es un recurso muy valioso en tu vida. Valóralo. Y este tipo de cosas sirven para eso, para tomar una buena decisión con tu dinero o con tu tiempo, que son dos de los recursos más importantes de un ser humano. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo y de la tendencia que trae Hoyoverse, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noches miñi miñis y chaito.